Hola a todos, buen día. Mi nombre es Miller Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. En esta ocasión, como alternativa o opción de grado, he escogido la monografía en la cual la temática es la importancia sobre las técnicas de ciberseguridad al interior de las grandes organizaciones del sector privado para evitar el robo de información. Esta exposición o sustentación es para la materia de trabajo de grado 1 de la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería en el programa de especialización en seguridad informática. Dentro de lo que vamos a ver en la presentación estará la introducción, el problema, la justificación, los objetivos propuestos, el desarrollo de los objetivos, conclusiones, recomendaciones y bibliografías destacadas dentro del análisis de masas documentales dentro de la monografía. Dentro del presente proyecto de grado o monografía se muestra pues el análisis, como ya indicaba, de masas documentales para validar la importancia de las técnicas de ciberseguridad al interior de las grandes organizaciones del sector privado, a fin de evitar el robo de información, donde se revisan diversas fuentes de información para identificar las afectaciones que dejan los ciberataques en las grandes organizaciones del sector privado. Y pues de igual forma, se contrastan estrategias y buenas prácticas de ciberseguridad en las grandes organizaciones para mitigar amenazas cibernéticas. El planteamiento de la pregunta del problema que se resolverá con la monografía es ¿cuál es la importancia de implementar técnicas de ciberseguridad en las grandes corporaciones del sector privado a fin de evitar el robo de información? Ese será el planteamiento del problema, la formulación del problema directamente y la justificación para realizar la monografía. Se basa en que pues es fundamental poder implementar estrategias que maximicen la seguridad y la protección de los datos y minimicen el robo de información dentro de las organizaciones, ya que pues con el avance de la tecnología año tras año los cibercriminales encuentran vulnerabilidades las cuales pues aprovechan para tomar control de sistemas informáticos, suplantar identidad y por ende pues el robo de información valiosa para el desarrollo de actividades vitales dentro de las organizaciones. Y dentro del alcance del proyecto pues se busca mostrar que pues aunque no existen sistemas 100% seguros, sí existen mecanismos y prácticas de ciberseguridad que se pueden aplicar en el ámbito empresarial de tal manera que pues minimice los riesgos de ciberatacantes o de ciberataques que comprometan pues la integridad y seguridad de los datos y de la información. Dentro de los objetivos propuestos para la sustentación del 40% del desarrollo de la monografía, tendremos estos dos. Como número uno, revisar la afectación que generan los diversos ciberataques en las grandes organizaciones del sector privado y contrastar las diferentes estrategias y buenas prácticas en el ámbito de la ciberseguridad en las grandes organizaciones del sector privado para evitar el robo de información. Vamos entonces al desarrollo del primer objetivo, que es revisar la afectación que generan los diversos ciberataques en las grandes organizaciones. Hay que tener en cuenta que la información es un activo muy valioso dentro de las corporaciones. Y para entrar en contexto vamos a ver cuál es el significado de la informática según Benbride Victoria del año 2009. Y nos indica que es el conjunto, la información es el conjunto de datos organizados y procesados que conforman o constituyen un mensaje, instrucciones, operaciones, funciones y todo aquello o cualquier tipo de actividad que implique el uso de ordenadores o de sistemas de información. Y para darle cabida a lo que es a la revisión de afectaciones, entonces vemos grandes ataques a organizaciones. Vamos a empezar con el ataque en 2013 a la compañía Yahoo, en la cual pues afectó más de 1000 datos de personas, de usuarios de esta plataforma. En 2014 la compañía Sony fue víctima de ciberataques a varias de sus divisiones, lo cual pues provocó pérdidas millonarias a la compañía. Otra de las acciones o ataques a grandes organizaciones es que en el portal BBC reporta que para el año 2018 la corporación Facebook sufrió un ataque en el que casi 50 millones de cuentas de la red social quedaron expuestas a intrusión legal, o sea, a suplantación de información. Y otra de las grandes corporaciones que pues ha sufrido ciberataques a pesar de contar con grandes exponentes de la ciberseguridad como el Chema Alonso es Telefónica.
los cuales pues fueron víctimas del malware WannaCry, pero pues lo detectaron a tiempo y lograron mitigar o cerrar esta brecha de seguridad que se había generado a través de esta amenaza. Dentro de las afectaciones generadas, entonces vamos a ver lo que son las afectaciones generadas con la pérdida y robo de información en las grandes corporaciones, que como vemos, a pesar de contar las grandes organizaciones con grandes exponentes o personas expertas en la materia, los cibercriminales siempre van a encontrar la puerta o la posibilidad de poder ingresar a un sistema con tal de hacer daño o de robar información. Entonces, dentro de las afectaciones, pues se puede apreciar que los atacantes cibernéticos en las grandes organizaciones o los grandes ataques implican pérdidas de información en gran magnitud que comprometen la privacidad y la integridad, la seguridad de miles de usuarios. Y pues también asimismo en el ámbito económico causan millonarias pérdidas al interior de estas. ¿Sí? Son dos cosas que van asociadas y aparte de eso también hace que muchas compañías hagan desmejorar su credibilidad delante de sus clientes. Vamos a ver algunos datos estadísticos en la pérdida o robo de información en las grandes organizaciones del sector privado. Y vemos que tan solo en el año 2018, según la empresa o el portal El Portafolio, en su portal web, registra que 2 millones de ataques o siniestros o ciberataques costaron alrededor de 45.000 millones de dólares alrededor del mundo. Y datos de este mismo portal indican lo siguiente textualmente. Abro comillas, el informe sugiere que los delincuentes cibernéticos se están volviendo más sofisticados para atacar a sus víctimas, pero también observaron que muchos siniestros podían haberse evitado con una mejor seguridad informática. Varios expertos de seguridad encontraron 6.515 violaciones informáticas que expusieron 5.000 millones de archivos en 2018. Esto también sacado del portal portafolio.co en el año 2019. Y también dentro de esta estadística encontramos pérdidas que van hasta los 8.000 millones de dólares en este mismo informe, producidos por ataques, por ejemplo, como amenazas de malware, como el ransomware, pues los cuales incluyen, por ejemplo, ciudades o comprometieron ciudades como Atlanta, Georgia, Baltimore, en Maryland, y pues esto forzó a las autoridades a reconstruir sus redes. Tan así es la afectación que tuvieron que generar nuevamente una nueva infraestructura. Entonces, por eso es muy importante que las organizaciones tengan conciencia de esto. Ahora vamos a ver el desarrollo del segundo objetivo, que es contrastar las diferentes estrategias y buenas prácticas en el ámbito de ciberseguridad en las grandes organizaciones del sector privado. Entonces, en el ámbito pues, de las estrategias y buenas prácticas de ciberseguridad, en las grandes organizaciones se encuentran mucha variedad y pues cada organización tiene diversas políticas de acuerdo a las necesidades de realizar sus implementaciones o el tipo de riesgo que se maneje o la información que maneje. Entonces, por ejemplo, dentro de estas recomendaciones, según la NCSC, que es la National Cyber Security Center, recomienda lo siguiente. Primero, tener seguridad en la red, una buena infraestructura con protección de firewall y con todos los protocolos necesarios para conexión de punto final y todo lo demás. Educación y concientización a los usuarios, porque sí, muchas veces los ataques se producen desde el punto de usuarios que no tienen conciencia de los ciberataques. Prevención en malware, control de medios extraíbles, ¿sí? Para inserción de USBs o dispositivos discos duros, configuraciones seguras, gestión de privilegios a nivel de usuario. Esto habla de permisos a través de, por ejemplo, procesos o protocolos como el directorio activo, gestión de incidentes, monitoreo que van de la mano cuando se presentan incidentes, gestionar buenas prácticas de ciberseguridad hacia el trabajo o el teletrabajo o el home office. Y por último, desarrollar y aplicar el régimen de gestión de riesgos, que lo que permite es generar de manera reactiva que la empresa o las organizaciones trabajen en pro cuando las amenazas, en definitiva, a pesar de tener todos los protocolos de seguridad a nivel de ciberseguridad, valga la redundancia,
fallen. Entonces es la manera en poder actuar reactivamente. Entonces aquí tenemos esta infografía que nos muestra pues ya previamente las 10 recomendaciones, y como conclusiones tenemos pues que se revisa pues de manera precisa la afectación que generan los ciberataques en las grandes organizaciones del sector privado, donde se evidencia que las pérdidas de información se traducen en amenazas para usuarios y pérdidas millonarias para las empresas. Y pues que se comparan diferentes estrategias como las que ya acabamos de ver y buenas prácticas en el ámbito de seguridad en las grandes organizaciones del sector privado. Y pues esto nos muestra pues la importancia de generar un esquema de seguridad a partir de políticas que ya se encuentren establecidas. Como recomendaciones, pues se debe crear conciencia al interior de las grandes organizaciones del sector privado, como la cultura organizacional, sobre la importancia de protegerse ante posibles amenazas, ya que como indicaba, muchas veces los ataques vienen por este tipo de usuarios que desconocen este tipo de amenazas. Y es fundamental, pues en las grandes organizaciones del sector privado, no escatimar el tomar medidas de seguridad dentro de sus infraestructuras, tanto de red como de sistemas o sistemas informáticos, para hacer frente a las amenazas de los ciberatacantes. A continuación, pues, otra de las recomendaciones es que las grandes organizaciones del sector privado, pues como indicaba, dentro de sus políticas de seguridad establezcan gestión de riesgo para que puedan reaccionar activamente o rápidamente cuando se presente pues una amenaza. A continuación ya les dejo una bibliografía destacada sobre la información que se encuentra en esta sustentación y también en la monografía. Espero haya sido de su agrado la exposición y la sustentación que se acaba de realizar de mi parte sobre el trabajo en la monografía. Muchísimas gracias.